Generamos conversación. Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Malas compañías. Por Teletica Radio. Con Ignacio Santos y Armando González. Generamos conversación. Muy buenos días, gracias por su formidable compañía de todas las mañanas aquí en 91.5 Teletica Radio. Esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos y que ha provocado seriosísimos, gravísimos daños en nuestra economía, que ha disparado el desempleo en nuestro país, que ha hecho que decenas de miles de costarricenses vean reducido su salario en un 25, en un 50, hasta en un 75%, los que han tenido suerte, porque otros han tenido que pues aceptar la suspensión laboral o simplemente el despido. Todo esto, la incertidumbre ante el futuro, una situación que conforme pasan los meses, conforme pasan las semanas y bueno, en el caso de nuestro país, conforme pasan los días, los últimos 21 días, la situación se complica, se hace más compleja, se multiplican el número de personas contagiadas. Hace una semana, aquí en Telenoticias mencionábamos que el número al que se llegó en un día, fue lo que se demoró la pandemia en llegar a ese número en 64 días. Es decir, la situación conforme pasan los días y las horas se complica. Y no solamente el problema es un problema económico, no solamente es un problema social, no solamente es un problema para muchas personas que tienen una, pues, totalmente su vida pues alterada por esta situación. También hay efectos, hay consecuencias que a veces no se visibilizan tanto como se debiera hacer en el estado mental, en la salud mental de todos, porque una situación como esta indudablemente afecta la salud mental de cualquier persona en menor o en mayor medida. Para hablar sobre este tema hemos invitado a el doctor Oscar Valverde. Don Oscar es el presidente del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Muy buenos días, don Oscar. Gracias por estar en Malas Compañías. Buenos días, don Armando y don Ignacio. Gracias por la invitación y gracias por asumir la responsabilidad de posicionar un tema que de repente a veces se queda tras bambalinas, ¿verdad? En materia de salud, más cuando es apremiante estas otras dimensiones que don Ignacio en su presentación acaba de mostrarnos, pero que no deja de ser importante y no deja de afectarnos e impactarnos e incluso podría efectivamente generar consecuencias a largo plazo. Doctor, y es que las consecuencias a largo plazo en lo económico se ven como realmente inevitables. Yo quiero añadir a los datos que dio Ignacio para enmarcar nuestra conversación, porque estamos hablando de un problema que repercute en lo emocional desde el flanco de la salud y también desde el flanco de lo económico. Y quiero añadirle a lo que decía Ignacio un dato muy importante que hoy informa la prensa estadounidense. Estados Unidos acaba de romper una marca negativa. Acaba de romper la marca del mayor decrecimiento de su economía en un trimestre. Cayó un 9,5%, con lo cual anualizada, la caída se acerca al 39% y estamos hablando de nuestro principal socio comercial. Así que tenemos angustia económica para rato, doctor. Eso nada más para ponerle marco, para terminar de dibujar el marco que nos estaba haciendo Ignacio a la conversación que vamos a tener. Y yo le propongo que comencemos por el otro aspecto, que comencemos por la angustia que causa, por las dificultades que genera en sí el problema de la incertidumbre en materia de salud. Doctor, salgo de mi casa, no salgo, me pongo mascarilla, voy al supermercado, pero dicen que vaya lo menos posible, ¿y qué edad tengo?
todo esto genera una tensión extraordinaria en las personas. Claro, sí, efectivamente, de hecho, don Armando, tal como usted lo plantea, en el despacho de apoyo psicológico, que es esta iniciativa que el Colegio de Profesionales en Psicología junto con el 911 y el Ministerio de Salud tienen abierto como un servicio a la población, ese es el primer motivo de consulta. Es decir, cómo se ha disparado la sintomatología ansiosa en las personas, particularmente debido al temor por contagio, ya sea de sí mismos o sí mismas y otras personas significativas. En realidad, además, hay una cosa que es inevitable, esta incertidumbre. Usualmente, digamos, nosotros nos sentimos confiados y confiadas a partir del conocimiento que la ciencia, que las autoridades de salud nos plantean frente a cualquier situación que tenga que ver con salud, ¿verdad? O sea, nos sentimos tremendamente confiados cuando sabemos que la ciencia tiene todo claro. Pero esta pandemia, este virus particularmente, todavía nos sigue enseñando y todavía la ciencia no ha alcanzado, a pesar de que vamos en carreras récord, digamos, en la producción de vacunas o de medicamentos. Bueno, ayer o antier tuvimos la excelente noticia de los avances que el Instituto Clodomiro Picado ha estado haciendo, pero también tenemos la noticia de otros países en el mundo que están avanzando en las vacunas, pero sin embargo seguimos aprendiendo, y esa sensación de no tener todas las respuestas, de no tener, incluso las medidas han ido cambiando a partir de lo que el conocimiento científico ha ido acumulando en meses, ¿verdad? No estamos hablando de años, estamos hablando de meses, a veces incluso de días. Esta sensación de cambio permanente nos genera mucha incertidumbre, ¿verdad? Y esa probablemente sea una de las principales razones o detonantes precisamente de la ansiedad de las personas. Y cuando uno reflexiona sobre la lucha del ser humano en esta vida, es una lucha realmente por la seguridad. Lo que buscamos al final es ganar seguridad económica, seguridad física, la certidumbre, la certeza. La certeza es un elemento fundamental de nuestra estabilidad emocional, y de pronto viene un agente externo que no está bajo nuestro dominio y nos la arrebata. Claro, y además, don Armando, esa certeza se construye a partir de rutina. Digamos, los seres humanos no pensamos demasiado en las certezas. Nosotros establecemos rutinas y estructuras, digamos, de comportamiento, de planificación social, de planificación personal, que nos establecen una serie de rutinas y nos hacen, digamos, construir a partir de esas rutinas la certeza de lo que viene, de lo que sigue, de lo que estoy haciendo. Incluso nos acrecienta lo que yo llamo la fantasía de control, porque en el fondo nosotros controlamos muy pocas cosas, ¿verdad? O sea, si uno se pone a reflexionar demasiado en la vida, en realidad uno tendría que decir que uno controla muy pocas cosas, pero bueno, construimos una fantasía de control que precisamente es necesaria para poder vivir el día a día sin una incertidumbre absoluta, digamos, de como decir, bueno, ¿qué hago y ahora qué sigue? Entonces, estas rutinas cuando se quiebran y se rompen, se nos rompe la fantasía de control y además se dispara, digamos, la ansiedad absolutamente, porque ya las rutinas no las manejamos nosotros, ¿verdad? O sea, de repente ayer nos dieron ciertas medidas del gobierno que han sido estudiadas por el equipo de gobierno, etcétera, pero puede ser que en una semana, podría ser, no lo sé, pero puede ser que dependiendo de cómo salgan las cosas, el gobierno anuncie otras medidas. Esa sensación de yo no puedo definir mi vida, no puedo seguir con las rutinas a las que estoy acostumbrado, de hecho se nos cambió la vida por completo, eso nos genera la sensación, un aumento, una exacerbación de vulnerabilidad, ¿verdad? De una incertidumbre absoluta, y por supuesto que eso establece un estado de alerta permanente que obviamente tiene un impacto en la salud mental. Porque si estamos alerta siempre, estamos tensos, estamos ansiosos, estamos angustiados, estamos con miedo, y eso obviamente tiene un impacto en cualquier persona. No hay quien pueda decir que su rutina ha salido incólume de esta pandemia, doctor, pero el problema de salud también causa dificultades en el ámbito de lo emocional por otras razones. Una de ellas es la afectividad, el distanciamiento obligado, la lejanía,
el no poder abrazar a quienes queremos, el no poderle dar un beso, el no poder visitar a nuestros ancianos. Correcto. Sin duda, bueno, creo que todos coincidiríamos en que nuestros países latinoamericanos somos países, digamos, que nos caracterizamos por una afectividad proxémica en términos corporales, en donde los afectos se expresan precisamente en la cercanía, en el abrazo, en el beso, la forma incluso en cómo nos saludábamos a veces hasta personas desconocidas, habla mucho de cómo necesitamos el contacto físico con las demás personas para, digamos, expresar nuestros afectos y mantener los vínculos que tenemos como vínculos cercanos, ¿verdad? Recordemos además que el vínculo humano es quizás la cosa más importante en la vida de los seres humanos. Los seres humanos somos una especie animal tremendamente vulnerable cuando somos cachorros, o sea, si nosotros no nos asume a alguien, bebés, nos morimos. De tal forma que el sostén del otro se constituye en algo que es constitutivo de la subjetividad humana, ¿verdad? El vínculo con el otro es constitutivo. Y ese vínculo, obviamente, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, se construye a partir de la cercanía física, del afecto, de las expresiones de afecto cotidianas, etc. Este distanciamiento, y nosotros hemos insistido en que no hablemos de distanciamiento social, que hablemos de distanciamiento físico, plantea efectivamente un desafío por enfrentar, que es el no poder ver, no poder compartir, no poder estar, no poder abrazar a la gente que queremos. Sin duda sigue siendo un desafío, pero lo que tenemos que insistir es que ese distanciamiento que es físico y que definitivamente nos coloca frente a un panorama que no es el que nos hace sentir más cómodos, no tiene por qué ser un distanciamiento vincular, afectivo y menos social, ¿verdad? Que eso es otra dimensión que nos preocupa muchísimo, cómo de repente los grupos sociales empiezan a romperse desde el tejido social, ¿verdad? Por estigmas, señalamientos, culpabilizaciones, intolerancias, ¿verdad? Pero entonces sí, efectivamente, don Armando, tal como usted lo dice, este distanciamiento físico representa una sensación de aislamiento, abandono. De hecho, es el tercer motivo de consulta que recibimos en el despacho, ¿verdad? Es sintomatología ansiosa por la sensación de abandono o de aislamiento. ¿Quiénes se sienten más aislados y abandonados? Generalmente las personas adultas mayores. Y esto quiero decir no porque necesariamente están solas en sus casas, puede ser que vivan con gente, pero por las dinámicas que todavía nuestra cultura tiene que revisar y reflexionar. Muchas veces esas personas adultas mayores son, no sé, ¿verdad? Una persona más a la cual no le prestamos mucha atención, a la cual infantilizamos, a la cual les giramos simplemente órdenes, a las cuales nos da pereza escuchar. Y esta, digamos, genera esta sensación, aunque no haya un distanciamiento físico, porque forman parte de la burbuja social, a veces sí, efectivamente, en la situación se sienten aislados y solos. A propósito de lo que mencionaba ahora hace un minuto, don Oscar, sobre el despacho de apoyo psicológico, y usted mencionaba que una de las tres principales consultas era la que estaba explicando, me gustaría, si puede, explicarle al radioescucha qué es el despacho de apoyo psicológico, cómo puede tener acceso a él, y también si nos puede mencionar cuáles serían las tres principales temas de consulta que reciben normalmente. Muy bien, sí, don Ignacio. En efecto, el despacho de apoyo psicológico es una iniciativa que surge primero por una solicitud que hace el 911 a las autoridades de salud, porque cuando empieza la epidemia, el 911 empieza a inundarse de llamadas de personas que de alguna manera manifestaban sintomatologías vinculadas a sufrimiento emocional, a dolor emocional, ¿verdad? Precisamente por las cosas que estamos hablando, preocupación, angustia, ansiedad, temor, etcétera. Obviamente el 911 tiene operadores que han sido capacitados en múltiples áreas, pero no son profesionales de la salud mental. Y entonces el 911 se preocupa y plantea al Ministerio de Salud y a la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial que es necesario ofrecerle a la población algo, porque sin duda ya de por sí habían abierto el 1322 y también el 1322 se había empezado a recibir llamadas una cantidad muy significativa en estos temas, cuando el 1322 fue diseñada como una línea para generar consultas, digamos, para responder a consultas vinculadas
a la pandemia, pero no necesariamente a apoyar y a gestionar emociones, digamos, que es un poco lo que hace el despacho. A partir de eso nos hacen la solicitud del Colegio de Profesionales en Psicología que apoyemos esta iniciativa, y el colegio hace un llamado al voluntariado, y efectivamente tuvimos la dicha, ¿verdad? Y el honor, porque en realidad yo me siento muy orgulloso de mis colegas, que hubo una respuesta muy importante de colegas que permite tener un servicio 24/7, siendo atendido por 2 personas en cada turno. Tenemos 64 colaboradores ahí, todos los días de la semana, que cuando una llamada entra al 911, esa es la vía de acceso, el 911 o el 1322, y que digan que tienen una necesidad de carácter emocional, psicológica, etcétera, son trasladados a una persona profesional en psicología que tiene alguna experiencia en clínica y que además ha sido capacitado y actualizado en ciertos aspectos que se requieren conocer en términos de cómo se acompaña a alguien a través de una vía telefónica, ¿verdad? Se le atiende, y si la persona necesita todavía, porque una llamada no fue suficiente, algún nivel de seguimiento, se traslada a una persona que le llamamos profesional especializado de seguimiento, dependiendo de la sintomatología que la persona tiene y dependiendo de las experiencias de los colegas. Tenemos como más de 150 colegas adicionales en todo el país que han ofrecido también voluntariamente su tiempo para darle seguimiento hasta de 3 llamadas a las personas, ¿verdad? Entonces, es un servicio que está abierto desde el 4 de mayo, que está abierto todavía, que ha recibido en este tiempo, al día de antier, 2.430 llamadas. Eso es un promedio de 30 llamadas por mes, por día diarias, por cada mes que ha estado abierto. Y los motivos de consulta son muy variados, casi todos están vinculados a sintomatología ansiosa o depresiva, y los, digamos, 3, 4 motivos de consulta, porque está muy cerquita, más importantes es el temor por contagio propio de otras personas significativas. En segundo lugar, las relaciones por convivencia. Recuerden que el confinamiento, si bien uno podría pensar idealizadamente que es volver a la casa, compartir con la familia, bueno, también es importante decir que el estar, dependiendo de las condiciones en las que vos vivís eso, el incremento en la interacción de las personas que habitan en una casa pueden también generar un incremento en conflictividad, ¿verdad?, que es lógica en las relaciones humanas, o más bien exacerbar situaciones, digamos, o condiciones preexistentes a la pandemia, conflictos maritales, situaciones de violencia, ese tipo de cosas. Entonces ahí tenemos ese segundo lugar. El tercer lugar tiene que ver con el aislamiento o el abandono, que es lo que les planteaba. Y el cuarto lugar que ha venido subiendo es obviamente la situación económica y laboral. Claro. Y aquí es muy importante decir, entender que estamos hablando de sintomatología ansiosa o depresiva, pero que es una reacción natural a una situación que es traumática. No estamos hablando aquí de cuadros psiquiátricos o psicológicos, digamos, no estamos hablando de trastornos mentales, estamos hablando de una respuesta natural a una situación que es traumática. Hablaban usted y Armando hace unos minutos sobre los efectos del distanciamiento físico, el no poder estar en contacto con seres que queremos, con amigos, con familiares, el distanciamiento físico. Sin embargo, hay una paradoja. Así como el distanciamiento físico provoca pues angustia, dolor, tristeza, depresión, lo contrario, para lo que no estábamos preparados o no estaban preparados muchos, y muchas casas tampoco preparadas para eso, es para el confinamiento. Correcto. Para el estar conviviendo 24/7, a veces no, en muchos casos, y eso lo ha mencionado el Estado de la Nación, en casas que pues eran fundamentalmente dormitorios, no eran casas que tuvieran las condiciones para que sus 3, 4, 5, 6 o más miembros convivieran 24/7. La paradoja es que también el estar, así como estamos obligados a mantener un distanciamiento físico, estamos también pues obligados a tener un confinamiento físico que provoca sus serios problemas. Serios problemas de muchos órdenes, y además yo creo que allí es uno de los primeros lugares donde empieza a evidenciarse las desigualdades sociales también, don Ignacio, porque obviamente no es lo mismo estar confinado en una casa de
de 2, 3, 4 miembros en una casa de 250 metros cuadrados a estar confinada una familia de 2, 3, 4 miembros en una casa de 40, 50, 60 metros cuadrados. Y hasta con problemas en un porcentaje, como lo mencionaba el Estado de la Nación, sin condiciones, a veces sin acceso a agua potable en algunos barrios y en sectores de tugurios, y también pues casas, lo había mencionado el Estado de la Nación, de un altísimo porcentaje son, creo que era más de la mitad, son casas de menos de 60 metros cuadrados. Claro, y entonces ahí es donde empezamos a ver que, claro, esta imposición que nos hace la pandemia, tal como usted lo plantea, sí, claro, es una paradoja, efectivamente empieza a hacer emerger una serie de situaciones que igualmente impactan de otras formas, pero impactan la salud mental. Ayer precisamente me invitaron a dar unas palabras al lanzamiento de un curso que está lanzando el INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, para padres, para hombres, padres, ¿verdad? Y hablábamos precisamente de la importancia de una paternidad involucrada y responsable, y en estos tiempos de pandemia se ha visto. ¿Qué es lo que sucede? La situación de las mujeres, que digamos, en la historia el rol de las mujeres cambió porque en algún momento la distribución sexual del trabajo establecía que los hombres estaban en la dimensión productiva y las mujeres en la reproductiva, es decir, las mujeres solo trabajaban dentro de la casa, cuidando hijos, familia, etcétera, y los hombres hacían su trabajo fuera y funcionaban como proveedores, y la historia ha venido a romper esa estructura y ahora hace que los hombres y las mujeres trabajemos, y lo necesitamos hacer para sostener la familia, una calidad de vida digna, etcétera. Pero no se redistribuyó necesariamente la carga reproductiva, que sigue pesando a las mujeres. Y todos los estudios lo demuestran sobre el uso del tiempo de ocio, por ejemplo, o la cantidad de horas que se invierten hombres y mujeres en cuidados de la familia, en tareas domésticas. O sea, todos los estudios demuestran que sobre las mujeres recae la dimensión productiva y también la reproductiva. Y en la pandemia, de repente tenemos a todos los habitantes en una casa con necesidades muy distintas. Tenemos a los chiquillos de prekinder, a los chiquillos de escuela, a los chiquillos de colegio, que todos además tienen que seguir rindiendo. ¿Verdad? Que ese es otro desafío enorme que tenemos como país, no como mundo, pero bueno, como país también, cómo repensamos la educación en estas condiciones. Porque establecemos una carga académica enorme también a chicos y a chicas que no están acostumbrados. Además, me atrevería a decir que tampoco los docentes y las docentes han estado acostumbrados a planificar sus actividades educativas a través de la virtualidad. Y de repente... Perdón que le interrumpa, don Oscar. Y también mencionar otra cosa que mencionaba el Estado de la Nación. El 50% de los hogares de Costa Rica no tienen acceso a un Internet confiable y a redes confiables. Correcto, eso iba a plantear, porque además viene lo del teletrabajo, y maravilloso, y alguien podría decir maravilloso el teletrabajo, pero claro, esa señora que está haciendo teletrabajo en una silla incómoda en la mesa del comedor de su casa, además tiene alrededor a todos sus hijos haciendo tareas, ¿verdad? Y tienen que acompañarles, porque de alguna manera en las escuelas y los colegios son los docentes los que acompañan a los estudiantes, pero cuando están recibiendo clases en su casa, ¿quiénes acompañan? De ahí tienen que ser los padres y las madres de familia, y esto a veces se carga más en las mujeres, que ya la doble, la triple jornada que tenían de previo, ahora se incrementa en esta situación de pandemia. Y tal como usted lo dice, don Ignacio, las condiciones no son las mismas. Y esto es una cosa que necesitamos entender como sociedad, y todavía creo que no encontramos el canal adecuado para entender que hay personas que no tienen los medios para pasarla ni siquiera medianamente bien. O sea, aquí todos estamos intentando salir lo menos golpeados posible, sin duda, y todos te estamos enfrentando probablemente algunos desafíos económicos, etcétera, pero hay gente que la está pasando realmente mal, tal como usted lo dijo en la introducción. Hay gente que dejó de percibir salarios simplemente, y de por sí ya estaban mal antes de la epidemia, ya estaban mal. O sea, ya había un porcentaje de pobreza y pobreza extrema en nuestro país, y la epidemia, ¿verdad?, viene a agravar esa situación, ¿verdad? Entonces es una situación real que impacta la vida real de las personas, y obviamente eso va a tener un impacto en la salud mental de las personas. Impactos serios, incluso el tema de suicidio. Es muy interesante. Yo no tengo datos comparativos porque no es tan rápido, digamos, la generación de datos, particularmente en temas de suicidio,
pero digamos, el suicidio consumado podría ser, y eso pasó en Japón, y creo que hay algunas hipótesis que tienen que ver con el tema del confinamiento, que se han reducido las cifras de suicidio consumado. Claro, la gente al estar en la casa tiene menos espacio para poder consumar un suicidio porque la gente toda está ahí, ¿verdad? Estamos ahí, estamos acompañados, y en Japón se redujeron las cifras de suicidio, y la gran pregunta es que es raro que en esta situación tan complicada se redujeran las cifras. Bueno, puede ser que tenga que ver con que no hay espacios de soledad para que las personas que tienen algún comportamiento autolesivo puedan consumar, digamos, su plan. Pero lo que sí es cierto es que la angustia puede llevar a niveles altísimos que generen ideación suicida o intento suicida. Eso sí puede ser, y de hecho en este tiempo en el despacho no tenemos obviamente otros datos que seguramente existirán y se procesarán en su momento, pero en el despacho de apoyo psicológico hemos atendido por lo menos 250 casos de comportamiento suicida en el tiempo que ha estado abierto el despacho. Adelante. No, y eso nos plantea efectivamente cómo las situaciones pueden llevarnos a límites, cómo la angustia puede llevarnos a límites que nos haga, no solamente, ya de por sí estamos viviendo situaciones dolorosas, con pérdidas de vidas por COVID y por otras razones, sino que además podemos igualmente empezar a ver cómo se incrementan, no necesariamente ahora, ¿verdad? Puede ser incluso cuando ya vayamos saliendo de estas condiciones en las que estamos, pero no necesariamente las condiciones económicas en las que nos metió la pandemia, ¿verdad? Vamos a poder ver de repente, y eso no quisiéramos que pase, pues muchas personas que deciden acabar con su vida frente a la imposibilidad de responder a los desafíos que estableció esta circunstancia. Don Oscar, vamos a volver a esta importante conversación después de una pausa. Banco Nacional presenta el tipo de cambio para hoy. El tipo de cambio para hoy, calculado por el Banco Central de Costa Rica para el dólar estadounidense, hoy 30 de julio es el siguiente: la compra 580 colones con 51 céntimos y la venta del dólar estadounidense se sitúa hoy en 586 colones con 91 céntimos. Banco Nacional presentó el tipo de cambio para hoy. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Si alguien quiere tocar tus partes privadas o otros lugares que vos no querés, decile que no. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Porque siempre hay un Subway cerca, llama, pedí, recoge y disfruta tu comida favorita. Consulta nuestros teléfonos y horarios en subwaycostarrica.com. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. El Sistema de Banca para el Desarrollo aprobó varias medidas para apoyar a la micro y pequeña empresa con el impacto económico por el COVID-19, tales como moratorias y periodos de gracia para créditos con recursos de banca para el desarrollo. Si usted es un micro o pequeño empresario, visite nuestro sitio www.sbdazulado.com o comuníquese al 2205-8181 y conozca más de estos beneficios y cómo solicitarlos. Banca para el Desarrollo, juntos para salir adelante. Está usted en sintonía de Malas Compañías por Teletica Radio 91.5 FM. Continuamos. Continuamos con don Oscar Valverde, presidente del Colegio de Psicólogos, con un tema que indudablemente hay que poner en el tapete porque también es uno de los efectos más serios de esta pandemia que está lejos de pasar, aunque va a pasar,
esto va a pasar, esto va a terminar, pero faltan meses. Y es el efecto que ha tenido, que tiene y que tendrá en la salud mental de los costarricenses. Hace unos días hablaba con el doctor Valverde y me decía que hay que ver esta situación en el contexto histórico y eventualmente hablar de un trauma psicosocial, una herida que esto va a provocar en todo nuestro país. ¿Cómo explicar el tema, doctor Valverde? Sí, el concepto de trauma psicosocial, digamos, uno podría plantearse, bueno, pero esto puede sonar un poco exagerado. Usualmente usamos el trauma desde una perspectiva psicológica, digamos, precisamente como una vivencia o una experiencia que afecta de tal manera a una persona que la deja marcada. Es esta herida de la que usted habla, ¿verdad? Cuando uno habla de una marca, de una herida, uno de lo que habla es de un residuo permanente en la vida de las personas, ¿verdad? Ese trauma, obviamente, cualquier trauma puede enseñarnos cosas, nos puede ayudar a crecer, pero también nos impacta cosas y nos plantea desafíos que hay que atender. Esto es la cosa que es más importante de entender, ¿ok? No es que de los traumas no podamos salir, obviamente, para eso existen los profesionales de salud mental, para eso hacemos psicoterapia, para poder trabajar sobre los traumas y que esa herida, esa marca, constituye una experiencia de aprendizaje y de crecimiento y no sea una experiencia destructiva. Que no sea solo salir, sino que salir más fuerte. Exacto. Sin embargo, es claro que cualquier trauma está asociado siempre a un dolor y a una tensión. ¿Por qué podemos hablar de trauma psicosocial? Y aquí esto es una cosa importante. Juntamos los conceptos psicosocial porque no estamos hablando de un trauma psicológico de una persona individual. Estamos hablando de que las raíces de ese trauma psicosocial no son individuales, sino sociales. Por eso yo hablaba de que no podemos hablar de trastornos psicológicos o psiquiátricos cuando hablamos de las causas por las cuales llaman al despacho de apoyo psicológico. No, es que las fuentes están en una dimensión social que no pasa por el individuo, o sea, no es un desorden del individuo, sino es algo que el individuo no tiene control, que se plantea en la vida, en la situación que además envuelve a toda una sociedad. Es decir, la dinámica que establece la pandemia engloba y determina la realidad de un país y de todas las personas. Eso es un hito histórico, ¿verdad? Y afecta pues a todos de una u otra forma, aunque no podemos perder de vista las diferencias, como les estábamos hablando. La pandemia establece una condición extendida en el tiempo, permanente. O sea, todos los días nos levantamos con pandemia, ¿verdad? Y todos los días decimos, bueno, ¿y hoy qué va a pasar? ¿Y hoy cuántos casos van a haber? ¿Y hoy qué medidas van a cambiar? Es una situación que nos mete en una dinámica que ninguno de nosotros controla, ¿verdad? Entonces, ese trauma no es mecánico, sin duda no, tampoco es uniforme, pero sí establece una situación, que es la que estamos viendo, de sufrimiento, de dolor, de tensión permanente todos los días, y que va a ser una marca, una herida en el pueblo costarricense y en las personas de una u otra manera. Este proceso, de alguna forma, genera cambios, ¿verdad? O impactos que pueden empobrecer a las personas en varios sentidos, ¿verdad? Y uno podría plantear 4 grandes impactos. Por un lado, esto que hablábamos del aumento de la sensación de la vulnerabilidad. O sea, yo creo que nadie se siente, bueno, aunque aquí también podemos observar algunas cosas que cambian, pero en general ninguno nos sentimos totalmente invencibles o no tocados, excepto algunas personas que, ¿verdad?, siempre se sentirán, pero esos son rasgos de personalidad y sí, eso es lo individual, pero todos nos sentimos vulnerables. Esa sensación aumentada de vulnerabilidad exacerba el estado de alerta y eso de repente nos hace no solamente generar angustia, sino ciertos comportamientos. Por ejemplo, digamos en la calle, uno de repente va caminando y viene alguien y uno inmediatamente frena porque decimos no puede sobrepasar los 2 metros, ¿verdad? Vamos al supermercado porque ahí tenemos que comprar la comida y de repente igual, si alguien se nos acerca más de 2 metros, nos sentimos... Ese estado de alerta permanente. Personas que no salen de sus casas y sin embargo tienen miedo de ser contagiados. Eso es esta sensación de vulnerabilidad. Entonces, está esa dimensión primera, digamos. La segunda dimensión tiene que ver con el sentido de impotencia, ¿verdad? O pérdida de control sobre la propia vida. Claro, nosotros no definimos cuándo sacamos el carro. Ahora nos dicen cuándo lo podemos sacar y cuándo no.
nos dicen que a las 5 de la tarde tenemos que estar guardados en casa. O sea, hay una pérdida de control de la vida propia, ¿verdad? Que como decíamos al inicio, era lo que nos daba de alguna forma esa certeza para vivir día a día. Perdemos eso y de alguna forma esto se asocia a la pérdida de la esperanza, ¿verdad? Esta sensación de, aunque don Ignacio lo diga, yo también lo digo, esto va a pasar, y todos nos repetimos esto como un mantra. De ahí hay días en que uno, honestamente, uno dice, "Juepuñica, ¿pero cuándo? Pero es que esto no se termina, esto no se acaba", y de repente tenemos una esperanza y de repente en un día se incrementaron los casos al doble y uno dice, pero entonces, ¿verdad? Entonces, esta sensación es otra dimensión que afecta a las personas, es decir, la esperanza. Y esto es un problema, ¿verdad? Porque cuando las personas pierden la esperanza, empiezan a tener pensamientos o comportamientos autodestructivos. Y esto es importante. El tercer elemento es la alteración del sentido de la realidad, ¿verdad? Y eso es una forma de escapar, de alguna forma, de sentir que tenemos control, perdemos la capacidad para pensar lúcidamente en las soluciones o en las acciones. Por un lado tenemos gente que al principio, por dicha eso ya dejó de pasar, pero fue inmediatamente al supermercado y vació los anaqueles de papel higiénico, de alcohol, etcétera. Porque es como que sentimos la cosa está tan fuera de control que se nos altera el sentido de realidad y decimos, miren, o sea, no se nos va a acabar el papel higiénico en esta situación, ¿verdad? Sentimos como que es el apocalipsis y de repente la gente empieza, y uno puede ver en redes sociales o puede ver gente muy irresponsable también, por otro lado, de repente diciendo esto es una conspiración y el gobierno nos quiere meter aquí por una cosa dictatorial, y ¿verdad? Y aparecen los otros que consideran que no necesitan estudios para decir cuál es la cura mágica de la situación. Bueno, y ahí enfrentamos otra situación que está vinculada precisamente a este trauma. Y la cuarta dimensión, que es una de las que más me preocupa a mí, es la disminución de la sensibilidad frente al sufrimiento humano, ¿verdad? Y aquí las personas empiezan a actuar, aunque tenemos claro que la pandemia nos está diciendo que tenemos que pensar en colectivo, la gente empieza a actuar nuevamente con un individualismo exacerbado, tratando de identificar al enemigo, ¿verdad? ¿Cuál es el peligroso? Porque además eso es una forma que nos devuelve una falsa sensación de seguridad. Si yo sé que los culpables son los nicaragüenses, entonces hay que controlarlos a ellos. O sea, cierren las fronteras y resolvemos el problema y Costa Rica no tiene más casos. Esa necesidad de identificar al otro sin pensar que el otro es también humano, ¿verdad? Situaciones que se han visto con personas, yo he tenido noticias de lugares en donde se dan cuenta que hay personas que fueron contagiadas y están en una casa y la gente las agrede por redes sociales, como si alguien hubiese elegido contagiarse, ¿verdad? O sea, y como si una persona contagiada que permanece en su casa fuera un peligro para los demás. Exacto. Que no lo es y no hay que cansarse de decirlo, ¿verdad? Yo puedo estar en mi casa con el vecino de la derecha contagiado, el de la izquierda contagiado, el de enfrente contagiado y el del patio contagiado y no corro peligro alguno mientras todos permanezcamos en nuestras casas. Correcto, y eso nos devuelve una responsabilidad personal. Lo que pasa es que la sensación, y es lo que estamos hablando de cómo interactúan estas dimensiones, esta sensación de pérdida de control de la vida nos lleva a una forma, digamos, de escapismo, por decirlo de alguna manera, cognitivo, y decir, no, aquí la responsabilidad es de ellos. Entonces, acorralémonos a ellos, echémoslos del país a ellos, no los atendamos a ellos, y así el país va a estar bien. Sin perder de vista, digamos, o más bien perdiendo de vista, que hay una responsabilidad personal, tal como usted lo acaba de decir, don Armando. Esa disminución de la sensibilidad frente al sufrimiento humano preocupa porque eso hace una herida en el tejido social, ¿verdad? Y empezamos a ver confrontaciones entre grupos. En redes sociales, bueno, yo debo serles honesto, yo leo poco redes sociales porque realmente me afecta ver a veces las posiciones inhumanas, cuando además no se basan en la realidad. Por ejemplo, todo lo que se ha dicho sobre las poblaciones nicaragüenses, ¿verdad? Que ya tenemos claro, además, los aportes, yo creo que yo no tendría que decir, eso se ha analizado múltiples veces, en múltiples ocasiones, todos los aportes que la población nicaragüense que está en Costa Rica trabajando aporta económicamente incluso a este país. Pero más allá de eso, ayer por dicha salió un dato que demostraba que de cada 5 personas que ha sido atendida en la pandemia por la Caja Costarricense de Seguro Social, que no tenían seguro, 4 son costarricenses. Entonces,
¿verdad? Es muy fácil decir que de repente los servicios van a colapsar por culpa de los nicaragüenses que no tienen seguro, cuando en realidad nosotros en Costa Rica tenemos personas que no tienen seguro. Y tiene que ver fundamentalmente por temas no solamente de decir, es que no aportan a la seguridad social. Muchas veces esas personas están o una de dos, o en subempleo, en empleo informal, no pueden pagar las cuotas del seguro o están siendo explotados por alguien que también se hace de la vista gorda y no paga las garantías sociales de los trabajadores. Doctor, el único consejo de salud mental que me siento autorizado para darle yo a usted es que no se le ocurra seguir las redes sociales y mucho menos creer lo que dicen, porque va usted a necesitar un psicólogo a muy corto plazo. ¿Verdad? Ahora, no va a bastarle con autodiagnosticarse. No. Ahora, doctor, ¿qué papel desempeña toda esta avalancha de desinformación que estamos experimentando a través de las redes sociales? Lo venimos sintiendo hace mucho tiempo, pero con la pandemia se ha exacerbado. Me recomiendan hacer gárgaras de cloro o me recomiendan... ¿A eso no servía? No, Ignacio, es que lo probé, pero no. Las cosas, el gobierno está así, todo es una conspiración para establecer una dictadura. Las cosas más absurdas y es una avalancha de estas pseudoinformaciones que también tienen que repercutir sobre la salud mental de las personas. Es tremendamente serio lo que usted está planteando, digamos, y creo que hay gente que lo ha analizado muy bien. En esta era de la posverdad, las verdades parecen ficciones y las ficciones se creen como verdades absolutas. Y esto es una cosa muy interesante. Igual esta semana me invitaron a participar en un conversatorio, fue muy interesante, con un pastor de una iglesia. Y yo le decía, porque él planteaba esto, ¿verdad? Que surgían sectores fundamentalistas, ¿verdad? Que no creían en la ciencia, él hablándome obviamente desde su fe. Y yo le decía, bueno, eso es grave, ¿verdad? Es grave porque ya no se trata solamente de la famosa escena de Jesús y Santo Tomás, que le decía, dichosos los que sin haber visto creen. Es que en este caso es al revés, es que aunque se vea, la gente no cree. Es decir, hay muertos en todo el mundo, hay contagiados, hay cifras oficiales en todo el mundo y la gente, hay algún sector de población que no cree. Es decir, no cree en los datos científicos, no cree en la evidencia científica, no creen en los datos oficiales, o sea, no se cree. Y eso es una forma también de escaparse de esta realidad que puede ser, sí, abrumadora para todos, pero que obviamente genera una dificultad adicional. Y es que llevan a personas a no percibir el riesgo, ¿verdad? Cuando alguien dice, ¿cuál pandemia? Lo que estás diciéndole a la gente es, no crean eso, no se cuiden, no se protejan, no se queden en la casa. Y eso es una irresponsabilidad, porque ahí lo que se está generando es que en algún sector de la población que va a creer, ¿verdad?, en esa ficción, va a disminuir su percepción del riesgo, por tanto se va a exponer más al riesgo y por tanto eso se convierte en un problema de salud pública. Ese es un problema desde la perspectiva de toda esta mala información que circula en redes sociales. Pero ahora que usted menciona esa creación de fantasías que nos puede llevar a sensaciones de falsa seguridad, doctor, quizá con buenas razones, con buenas intenciones, pero también al inicio creamos una mitología sobre la invulnerabilidad de nuestro país que pudo haber creado esa sensación de falsa seguridad. Recuerde usted que éramos ejemplo del mundo, éramos prácticamente invulnerables, teníamos una serie de elementos, no nos fijábamos que otros países que sufrieron la tragedia tremendamente los tenían también. Italia tiene medicina socializada, Italia tiene electricidad, agua potable, Italia tiene educación, Italia tiene las cosas que nosotros también tenemos, e incluso ellos la tienen pues en mayor medida porque son una potencia económica. No nos fijábamos que ellos también tenían todas esas condiciones y a pesar de eso estaban sufriendo mucho. Y sin embargo, construimos la idea de que a nosotros esto no nos podía tocar, una especie de excepcionalismo costarricense. Sí, yo creo que la peor trampa que podemos jugarnos como país y como sociedad
es creernos invulnerables. De hecho, eso uno lo puede ver todos los días en las personas que tienen baja percepción del riesgo frente a cualquier circunstancia. ¿Cuáles son las personas que sufren más traumatismos? Y las que se sienten todopoderosas y se exponen a situaciones de riesgo permanentemente. ¿Cuáles son las personas que están más expuestas a riesgos en salud, por ejemplo, en salud sexual? De las personas que creen que no les va a pasar nada y que no necesitan usar métodos de protección o anticoncepción. Y así podemos revisar en cualquier área o dimensión de la salud que aquellas personas que tienen una baja percepción del riesgo son las personas que están en más riesgo de adquirir lo que sea, cualquier enfermedad. Y en ese sentido, también como sociedad, si nosotros no logramos avanzar hacia entender que todos y todas estamos expuestos al riesgo y que cada persona tiene que asumir una responsabilidad personal, en esta situación, pues obviamente como sociedad no lo vamos a lograr, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un llamado porque leí a unos colegas planteando que de repente, por ejemplo, ellos han visto más en las calles a los hombres sin cubrebocas. Bueno, habría que revisar el tema de la construcción de la masculinidad, que además, debo decir, históricamente se nos ha hecho pensar siempre que los hombres tenemos que siempre enfrentar el riesgo, mirar al riesgo a la cara, ¿verdad? A la muerte, y en ese sentido somos más hombres. Bueno, pues eso hace que los hombres siempre estemos más del lado del riesgo y de la probabilidad de muerte o de enfermedad, generalmente, porque nuestra percepción del riesgo es menor también, y esto hay que tener mucho cuidado. Hace un rato usted nos dijo que lo que están manejando muchos son reacciones naturales frente a la angustia que crean las condiciones que estamos viviendo y no propiamente patologías. Sin embargo, también dijo usted, nos levantamos todos los días con la pandemia, nos preguntamos cuándo va a terminar esto. Le apuntaba yo al inicio de nuestra conversación que hay razones para temer que la repercusión económica vaya a prolongarse incluso mucho más allá de la emergencia de salud. Doctor, no están viendo propiamente patologías, están viendo reacciones naturales a todas estas angustias, pero dígame una cosa, esa reacción natural prolongada en el tiempo no puede desembocar o no desemboca en patologías ya propiamente dichas. Claro que sí, don Armando. De hecho, en mayo, el 14 de mayo del 2020, el secretario general de Naciones Unidas hizo público un informe sobre la pandemia del COVID y las políticas vinculadas a salud mental, ¿verdad? Y él un poco lo que planteaba, y también hizo eco de esto, el doctor Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de Salud, señaló que era necesario aumentar urgentemente la inversión en servicios de salud mental si el mundo no se quiere arriesgar a que se produzca un aumento drástico de las enfermedades psíquicas. Por supuesto que situaciones prolongadas de trauma, si no son abordadas y tratadas, sin duda pueden desembocar en ese residuo permanente de situaciones y trastornos psicológicos, psíquicos, psiquiátricos, digamos, que después van a tener un peso y una presión en los servicios de salud, ¿verdad? Y precisamente por eso nosotros insistimos en que en la respuesta del país, y de hecho, bueno, hoy tengo una audiencia con la viceministra de Salud para plantearle esto, y lo hemos venido señalando, en la respuesta del país a la salud no podemos dejar por fuera la atención de la salud mental, porque en la medida, y como colegio nosotros hemos respondido de forma voluntaria, pero lo que estamos observando es que el servicio que tenemos ahorita, digamos, dependiendo de la voluntariedad, es un servicio necesario, que además no vamos a poder, o sea, sería un error eliminarlo todavía. O sea, eso es algo que probablemente necesitemos por mucho tiempo. Pero un servicio tan esencial que puede ser que esté atenuando algunos elementos en términos psicológicos que podrían, como usted bien lo dice, repercutir posteriormente en enfermedades psiquiátricas o psíquicas, no puede depender del voluntariado. Tiene que haber una inversión. Así como estamos invirtiendo en camas, que es importantísimo, en respiradores, en investigación en esto, tenemos que invertir en salud mental, porque estamos viéndolo, la salud mental está siendo impactada. Y si no la atendemos con una política decidida de inversión en salud en esta materia, pues obviamente después vamos a tener que hacer ya no inversión en salud, sino gasto en salud, pero además con estela de dolor humano asociada.
que eso es lo que no quisiéramos. Le iba a comentar eso, y creo que Costa Rica no es la excepción. El área de salud mental en nuestros sistemas de salud es la cenicienta. Indudablemente la principal preocupación, bueno, y máxima en estos momentos de pandemia, es atender la salud física de las personas. Definitivamente el país no estaba preparado, el sistema de salud no estaba preparado para poder responder a estos problemas de salud mental que usted nos ha descrito con tanta claridad. Así es, don Ignacio. Los informes de Naciones Unidas a nivel global plantean que los gobiernos más o menos están gastando el 2% en general de la salud, la están gastando 2% en salud mental. Por eso es que se habla de la cenicienta de la salud, ¿verdad? Obviamente esa inversión es muy baja en relación con lo que está pasando. Y no hablemos de la epidemia. Si ustedes le piden a la caja que tiene esos datos, ¿verdad? Los estudios que tienen que ver con la carga de enfermedad. ¿Qué se entiende por carga de enfermedad? La carga de enfermedad es el peso que la enfermedad o la muerte tiene en la cantidad de años perdidos productivos en un país. Si su esperanza de vida en Costa Rica es de 80 años, si usted se murió a los 40, hay 40 años de vida perdidos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, cuando analizamos la carga de enfermedad, es decir, cuáles son las enfermedades que están haciendo que se pierdan años productivos en una sociedad, lo que estamos viendo en la evolución de la epidemiología en Costa Rica es que la mayor carga de enfermedad ahora está en condiciones de carácter psicosocial, no en enfermedades transmisibles, no necesariamente en enfermedades de carácter biológico. Todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, temas vinculados a la violencia, que es salud mental, temas que tienen que ver vinculadas con adicciones, que es salud mental, esas son las que están soportando la mayor carga de enfermedades. Esas son las que están haciendo que los países pierdan años de vida productivos en las personas. Y sin embargo, la inversión no se está ajustando a esta modificación epidemiológica. Y eso es lo que nosotros insistimos, que el país tiene que volver a mirar las decisiones en materia de política pública en salud hacia lo que está pasando y lo que nos muestran los datos epidemiológicos en el país. Por supuesto que es más fácil invertir en aparatos, ¿verdad? No digo más fácil porque eso tiene un costo, me refiero a que es más evidente, más tangible el decir compramos, no sé, un aparato que de rayos X o lo que sea. Es más complejo medirlo en la salud mental, claro. Porque además, ¿verdad? O sea, es menos tangible. Pero para el aparato, perdón que lo interrumpa, se puede cortar una cinta y tomar una foto. Exacto. Cosa que le importa tanto pues a algunos sectores en todo lado. Exacto. Sin embargo, la salud mental es la que está teniendo los impactos en la presión de los servicios, ¿verdad? Y de eso estamos hablando poco y en eso estamos invirtiendo poco. Óscar Valverde, presidente del Colegio de Psicólogos, mil gracias por haber estado en Malas Compañías. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que en estas rutas que estamos tratando de descubrir se le dé un papel fundamental a la atención de la salud mental por el beneficio de la población y el desarrollo del país también. Efectivamente, y tenemos que seguir conversando sobre eso. Volvemos después de una pausa. GBM y Lenovo le ofrecen las mejores soluciones en tecnología para su empresa. Los servidores, computadoras y accesorios de la marca Lenovo, junto a los servicios de tecnología de GBM, son el mejor complemento para su negocio. GBM y Lenovo, la mejor solución para cada reto tecnológico de su compañía. Llámenos al 2284-3999, extensión 3840, o visite www.gbm.net. GBM, principal proveedor de Lenovo en Costa Rica y líder en servicios de tecnología. El Sistema de Banca para el Desarrollo aprobó varias medidas para apoyar a la micro y pequeña empresa con el impacto económico por el COVID-19, tales como moratorias y periodos de gracia para créditos con recursos de banca para el desarrollo. Si usted es un micro o pequeño empresario, visite nuestro sitio www.sbdazulado.com o comuníquese al 2205-8181 y conozca más de estos beneficios y cómo solicitarlos. Banca para el Desarrollo, juntos para salir adelante. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Hay secretos buenos y hay secretos malos.
Si alguien te pide que no le digas el secreto a tu mamá o papá, es un secreto malo. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. En Cabletica sabemos lo que su empresa significa. Por eso le ofrecemos Cabletica Negocios, soluciones diseñadas para su compañía. Descubra nuestros servicios para pequeñas, medianas y grandes empresas. Con más de 20 años de experiencia en entretenimiento, internet, fibra óptica, datos y telefonía. Todos nuestros paquetes están diseñados para cada una de sus necesidades. Contáctenos al 47000707. Cabletica Negocios. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? ¿Cuáles son tus partes privadas? Son las partes que cubre tu ropa interior y nadie nunca debe tocarlas. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. BAC Credomatic presenta la frase del día. En estos tiempos de máscaras, hay una frase de Oscar Wilde que, pues, ojalá se cumpla, Armando. Decía Wilde que el hombre nunca es sincero cuando interpreta su propio personaje. Dale una máscara y te dirá la verdad. BAC Credomatic presentó la frase del día. A ver si aumentan las verdades en estos tiempos de máscaras. Ojalá sí fuera, pero yo me conformo con que aumenten las máscaras. Sí. Necesitamos realmente adoptar ese hábito, así como no aflojar en otros que nos mantengan lejos del contagio, porque los números son preocupantes. Sobre lo que hablábamos con el doctor Valverde, el fin de semana releí un artículo, un ensayo de Yolanda Oriamuno del año 39, que habla, y pues lo que hace Oriamuno es hacer una enumeración y desnudar a un país lleno de máscaras en aquel entonces. Si usted en estos días tiene tiempo, si puede hacerlo, lo puede encontrar fácilmente en redes. El ambiente tico y los mitos tropicales de doña Yolanda Oriamuno, un ensayo del año 39 que, ¿quién quita si al leerlo usted cree que se escribió ayer? Muchísimas gracias por haber estado en Malas Compañías.